Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas. Pues es un gusto de vuelta estar con ustedes, pues dar gracias a Dios de que podemos empezar un nuevo año. Espero que todos ustedes hayan tenido un feliz fin de año y que estén empezando un año pues que será lleno de éxitos y de alegrías para todos. De parte del doctor Sergio Berbonen, pues también les manda un saludo. Se disculpa porque el día de hoy es cumpleaños de su esposa y así es que los que están casados saben que uno no se puede meter en esos menesteres. Es que pide una disculpa, él está ahorita en su evento familiar. Y bueno, pues vamos a iniciar, vamos a dar continuidad ahora a este formato de sesiones académicas de alta especialidad. Tenemos la combinación de dos centros de alta especialidad. Tenemos al Instituto de Nutrición Salvador Subirán, que es el centro de adiestramiento liderado por el doctor Mauricio Sierra. Y tenemos el Hospital Joya Marina, que está dirigido por el doctor Armando Joya. Bien, también tenemos aquí a sus residentes. Va a presentar inicialmente el Instituto de Nutrición. Van a presentar el doctor Flavio y la doctora Melba. Van a presentar el caso. Y a continuación, el Hospital Joya va a hacer la revisión de la literatura con respecto al caso y van a presentar el doctor Juan Pablo Fernández y el doctor Andrés Troya. Así es que adelante, por favor, le damos la bienvenida al Instituto de Nutrición para que empiece con la presentación. Muchas gracias, doctor. Buenas noches a todos. A nombre del Hospital Joya y del Instituto Nacional de Nutrición les damos la bienvenida. Y bueno, vamos a comenzar. El día de hoy hablaremos acerca de cirugía de revisión para derivación gastroyeyunal y en Y de Roux. Y bueno, vamos a comenzar con el caso clínico. Se trata de una paciente, mujer de 34 años de edad, quien tiene como antecedentes personales patológicos, alergia al complejo B que le genera urticaria, como antecedentes médicos, obesidad grado 3, obesidad estadio, que también se clasificó como estadio 2, de acuerdo al sistema de estadificación de la obesidad de Edmonton, esto evidenciado en 2022, para lo cual recibió tratamiento quirúrgico con una derivación gastroyeyunal laparoscópica el día 1 de marzo de 2022. En ese momento la paciente contaba con un peso de 128 kilogramos, lo cual correspondía a un índice de masa corporal de 40.8 kilogramos sobre metro cuadrado. Posterior a la cirugía y tras tratamiento médico óptimo, la paciente alcanzó un peso nadir de 104 kilogramos, que correspondió a un índice de masa corporal de 33.19 kilogramos metro cuadrado. Esto fue el día 17 de octubre de 2023. Como otros antecedentes de la paciente, contaba con dislipidemia mixta también en 2022 y en estudios de laboratorio recientes no se documentaron alteraciones en colesterol ni en cifras de triglicéridos. Como otros antecedentes, la paciente con antecedente de hipertensión arterial sistémica y este otro antecedente que es de suma importancia, que fue el de síndrome de compresión medular secundario a hernia discal en dos sitios, tanto L4-L5 como L5-S1, esto documentado en 2021 en el Instituto Nacional de Rehabilitación y que fue el motivo por el cual fue referida a nuestra institución. Este padecimiento le condicionaba vejiga e intestino neurogénicos, por lo cual, tras la cirugía de la derivación gastroyeyunal, fue llevada a una disectomía abierta en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Tras la cirugía, la paciente desarrolló hipoestesia en ambos miembros pélvicos, así como paresia en miembro pélvico izquierdo, por lo cual, pues la paciente actualmente tiene deambulación asistida con bastón. Como otros antecedentes, un trastorno depresivo mayor recurrente con síntomas de ansiedad desde 2006 y antecedente de enfermedad por reflujo gastroesofágico. La paciente, previo a la cirugía, se encontraba tomando atorvastatina, telmisartán, gabapentina, paracetamol, duloxetina, tramadol a consecuencia del dolor lumbar
y también tras la cirugía, como vamos a ver más adelante, se tuvo que iniciar liraglutide en dosis máxima hasta 3 miligramos por una poca pérdida de peso, como vamos a ver más adelante. Respecto al padecimiento actual, pues esta paciente contaba con un porcentaje del exceso de pérdida de peso calculado en 54%, lo cual pues correspondía a más del 50%. Sin embargo, se decidió llevarla a cirugía porque pues no, la disminución del peso fue tras el inicio de tratamiento médico. Es decir, no fue una pérdida de peso sostenida tras la cirugía únicamente. Entonces, en conjunto con la clínica de obesidad, se decidió llevarla a cirugía y, pues bueno, se reinició, como les mencionaba, el tratamiento con liraglutide el día 24 de octubre de 2022. Para entonces, ella se había quedado con un peso de 110 kilogramos, lo cual pues corresponde a un porcentaje del exceso de peso perdido del 36,2%, es decir, solamente 18 kilogramos. Tras esta pérdida de peso que no fue sostenida con cirugía, se decidió abordar las causas, por lo cual se solicitó una endoscopía el día 11 de junio de 2024, en donde pues los gastroenterólogos decidieron más bien hacer una enteroscopía para poder medir o hacer una aproximación de la longitud de las asas. Entonces, ellos evidenciaron un reservorio gástrico de 10 centímetros de longitud, una gastroyeyuno anastomosis de hasta 35 milímetros de diámetro, es decir, sumamente dilatada. Recordemos que si usamos, por ejemplo, una sonda de calibración de 42 French, equivale aproximadamente a 1,4 centímetros. Y bueno, también se hizo una medición de asa alimentaria de 50 centímetros y de asa biliopancreática también de 50 centímetros. Entonces se integró la impresión diagnóstica de pérdida de peso inadecuada y el plan con esta paciente en conjunto con clínica de obesidad fue cirugía de revisión que se llevó a cabo el día 26 de julio de 2024. A continuación les hablaremos acerca de la técnica. Para esta cirugía de revisión, se realizó en posición americana. Colocamos un puerto óptico y tres para trabajo y uno para el retractor hepático. Después de la laparoscopía se vieron algunas adherencias de epiplona pared y epiplona hígado, las cuales las quitamos con bisturí armónico, y se revisó el reservorio gástrico, encontrándolo aproximadamente 10 centímetros de longitud, y las adherencias del reglante gástrico hacia el pouch. Entonces revisamos bien para verificar que no hubiera alguna fístula gastrogástrica que hubiera condicionado la pérdida de peso. Se revisó también la gastroyeyuno anastomosis, se realizó la disección para crear el túnel retrogástrico y posteriormente poder realizar el nuevo pouch gástrico. También encontramos un candy cane que medía aproximadamente 10 centímetros. Entonces decidimos empezar quitando todas las adherencias de esta asa para poder que fuera más fácil quitar la pieza en un segundo tiempo. Eh, Realizamos la disección del ángulo de His para poder empezar la reconfiguración del reservorio gástrico, y se procedió a colocar después la primera línea de grapa, la cual se puso a unos centímetros de la gastroyeyuno anastomosis, y poder hacer así un pouch un poquito más pequeño. Esta se puso en situación horizontal, fue realizado con una engrapadora Signia con un cartucho morado. Posteriormente continuamos con el túnel retrogástrico, y aquí esta vez dirigiéndolo hacia el haz de His que ya lo habíamos disecado, y colocamos nuevamente tres disparos de grapas también morados para poder terminar de configurar este reservorio gástrico. Aquí también pudimos liberar un poquito la pieza, y decidimos empezar a quitar las adherencias que quedaban para poderla liberar.
Posteriormente iniciamos con el reforzamiento de la línea de grapas con una sutura con monocril. Aquí estamos viendo cómo vamos a seccionar el asa alimentaria con un cartucho blanco para poder tener el asa lista para la nueva gastroyeyunoanastomosis. Decidimos también en toda la pieza quirúrgica, en la parte que teníamos las adherencias del reservorio gástrico y el pouch gástrico, quitarlo para que fuera parte de la pieza. Esta es la parte de reforzamiento de la línea de grapas que lo hicimos con un monocril 3 ceros, desde el ángulo de GIS hasta el borde del borde de la primera línea de grapas que habíamos hecho en un principio, que era la que quedó de forma horizontal, en donde después vamos a subir la nueva asa alimentaria. Esta, aquí en el instituto estamos acostumbrados a hacer las gastroyeyuno anastomosis manuales, así que con esta misma sutura la continuamos para que fuera el primer plano posterior de nuestra anastomosis y poder continuar con la anastomosis. Esta se hace con sutura con monocril 3 ceros. Preferimos que sea con sutura absorbible. Y una vez que terminamos el primer plano, ahora sí continuamos con las enterotomías, que en este caso las realizamos con electrocauterio. Hay veces que si no se logra hacer o para poder como confeccionar mejor, utilizamos el bisturí armónico en los vértices. Después hicimos también la calibramos con una sonda 36 French y la enterotomía intestinal también se hizo con el electrocauterio. Después se procedió a realizar un segundo plano anterior de la anastomosis, también se hizo con monocril. Esto lo hacemos pues cuidando que cerrar completamente los vértices para disminuir el riesgo de fugas. Y una vez que llegamos a los vértices, iniciamos con puntos de Conel y Mayo para poder anteriorizar la sutura y la anastomosis. Una vez que ya terminamos los puntos de Conel y Mayo, iniciamos con el primer plano anterior, que también lo vamos a hacer con otra sutura aparte, monocril 3 ceros. Esta base con una sutura es continua, con cero musculares en la parte del intestino y en el estómago hacemos puntos totales. Esta sutura la llevamos más o menos como hasta la mitad de la apertura de las enterotomías y en este punto vamos a colocar la sonda de calibración con mucho cuidado y esa sonda se queda en esa posición hasta que terminamos la sutura del primer plano anterior. Una vez que llegamos a justo enfrente de la otra sutura que tenemos, nos anudamos y comenzamos un segundo plano anterior que lo hacemos con unos puntos de Cushing continuos con monocril también 3 ceros. Una vez que ya terminamos con la segunda parte, comenzamos el conteo de las asas. En este caso la asa alimentaria quedó en 60 centímetros y el asa biliopancreática la contamos de 100 centímetros. Una vez que terminamos de contar todas estas asas, decidimos irnos hacia la válvula ileocecal para poder contar toda la longitud de todo el intestino total y pues encontramos que sorprendentemente esta paciente tenía 8 metros de intestino delgado. Es por eso que se decidió dejar un canal común de 4 metros y decidimos colocar a la altura de los 4 metros desde la válvula ileocecal, un punto de sutura que sería como el punto de referencia para después poder realizar en ese punto la nueva anastomosis para crear la Y de Rux. Bueno, es el punto y que jalaríamos posteriormente. Después, bueno, ya que realizamos todo el conteo de las asas, realizamos vamos a desmantelar como la Y de Rux previa. Esto lo hacemos seccionando el asa alimentaria, colocamos un, un disparo de grapas con cartucho blanco para seccionar la Y de Rux
y procedemos a realizar la nueva Y de Rux en el punto donde habíamos marcado con la sutura, haciendo una entera anastomosis lateral isoperistáltica, mecánica. Hacemos las enterotomías, al igual que en la gastroyeyunal anastomosis con electrocauterio, y dimos la grapa con un cartucho color blanco. El cierre del orificio común lo realizamos con una sutura manual, también con molocril 3 ceros, con un surgete continuo. Una vez que cerramos esta enterotomía, procedemos a cerrar el defecto mesentérico y el espacio de Petersen, y esto pues con la finalidad también de disminuir el riesgo posterior de tener una hernia interna. Y pues al tratarse de una cirugía de revisión, optamos por dejar un pequeño drenaje, un Blake, que sería retirado al día siguiente si no existía alguna eventualidad. Y por último, pues también se hizo la extracción de la pieza quirúrgica, que les voy a enseñar ahorita la pieza. Esta es la pieza, esta era la parte del candy cane que habíamos visto. Esta parte de acá, pues era la parte de la alimentaria. Todo esto hacia acá es como el reservorio gástrico que tenía como agrandado, y esta es la parte en la que se encontraba el reservorio gástrico con el remanente gástrico adherido, aunque no se encontró ninguna fístula gastrogástrica. Ahora, respecto al seguimiento de la paciente tras la cirugía, se pudieron suspender analgésicos que estuvo tomando, como por ejemplo opioides, AINE y también paracetamol, al igual que neuromoduladores como la pregabalina. También en estudios de laboratorio se pudo documentar que la paciente no ha desarrollado anemia y cuenta con adecuada suplementación de vitamina D, ácido fólico y de vitamina B12, por lo cual se suspendieron los multivitamínicos. Ahora, en esta tabla y en esta gráfica, ¿sí? Bueno, en esta tabla y en esta gráfica se representa el historial de peso y de índice de masa corporal de la paciente, en donde podemos ver cómo tras el ingreso de la paciente al instituto, mostró un adecuado apego al protocolo de la clínica de obesidad, por lo cual, aunado al padecimiento de la hernia discal, pues fue una adecuada candidata para cirugía. Y tras la cirugía, podemos observar cómo la paciente, al no alcanzar un peso, una pérdida de peso sostenida, pues bueno, hubo necesidad aproximadamente en el 2000, a finales del 2022, de iniciar el tratamiento con GLP-1. Sin embargo, la pérdida de peso que tuvo, pues tampoco fue adecuada, por lo cual se decidió comenzar el abordaje para buscar las causas y, pues bueno, se tomó la decisión de una cirugía de revisión tras haber alcanzado un peso nadir, como pueden ver ustedes, de hasta 104 kilos, esto con fecha el 17 de octubre de 2023. Y tras esta última cirugía de revisión, al menos lo que hemos documentado es que ha tenido una pérdida sostenida de peso. A continuación, los dejo con nuestros compañeros del Hospital Joya, quienes nos apoyarán con la revisión bibliográfica. Muy bien, muchas gracias por su presentación, doctor Flavio y doctora Melba. Y bien, damos paso al Hospital Joya. Adelante, doctor Juan Pablo o doctor Andrés. Muchas gracias, yo soy el doctor Andrés Troya, soy fellow de cirugía bariátrica y metabólica acá en Puerto Vallarta, en el Hospital Joya. Agradecemos por su caso al Hospital de Nutrición. Nuestros tutores son el doctor Armando Joya y el doctor Carlos Cervec, y el día de hoy les tenemos preparado
la revisión de la cirugía de revisión para derivación gastrointestinal en Y de RUX. Siguiente. Entonces, cuando hablamos de reoperaciones en general en cirugía bariátrica, vemos que la tasa de reoperaciones después de cualquier cirugía bariátrica oscila a nivel mundial entre el 5 y el 54%. Sin embargo, cuando vemos la estadística específicamente para Estados Unidos, la base de datos de Estados Unidos para cirugía bariátrica y metabólica nos habla que la incidencia de revisiones para cualquier procedimiento bariátrico, específicamente en Estados Unidos, está en 14.14%. Entonces, ¿qué significa reoperar un paciente después de una cirugía bariátrica? ¿Cuándo hablamos de una complicación? ¿Cuándo hablamos de una falla? ¿Cuándo hablamos de un problema anatómico en nuestra técnica quirúrgica? Entonces hemos decidido, siguiente, hacer estos diagramas para poder ir clasificando esto. Entonces vemos que lo primero que tenemos que ver es cuál es la indicación de una reoperación en cirugía bariátrica. ¿Son las complicaciones, por ejemplo? Y si son las complicaciones, podemos dividirlas en el tipo de complicación, sea quirúrgica o anatómica, o si es que hay una complicación nutricional. Podemos dividirlo también por el tiempo de aparición, si es que es aguda, temprano, tardía, en función de si es menor a 7 días, de 7 días a 6 semanas, de 6 semanas a 12 semanas, o si es un caso crónico que además puede presentarse con reagudizaciones. Pero lo que es motivo de la plática el día de hoy, hablamos de reoperaciones por fallas. Entonces, cuando hablamos de fallas, podemos hablar de tres situaciones específicas. O tuvimos recurrencia de comorbilidades, o tuvimos reganancia de peso, o hay una falla en la pérdida de peso. Siguiente. Podemos, cuando hablamos de reoperación en cirugía bariátrica, también clasificarlo por el tipo de procedimiento que vamos a hacer. Entonces, podemos hablar de revisiones cuando se mantiene la anatomía básica del procedimiento original, es decir, por ejemplo, en un bypass gástrico hacemos una remodelación de la gastroduodenoanastomosis porque ésta esté dilatada, entonces es una revisión. Podemos hablar de una conversión si se cambia a una anatomía completamente distinta, por ejemplo, en un bypass gástrico decidimos cambiar a un switch duodenal. O podemos hablar de una reversión cuando restituimos la anatomía original. Eh, lo cual no es motivo de la plática del día de hoy. Siguiente. Y cuando hablamos de recurrencia de comorbilidades, nos basamos principalmente en tres, en lo que es diabetes, hipertensión y dislipidemia. Pero para entender la recurrencia, primero tenemos que entender cuándo hablamos de que un paciente se encuentra en remisión. Entonces, en un paciente con diabetes hablamos de remisión completa cuando la hemoglobina glicosilada sea menor a 6%, su glucosa en ayuno sea menor a 100 y además esté sin medicamentos. Hablamos de una revisión parcial cuando su hemoglobina glicosilada esté entre 6 y 6.4%, su glucosa en ayuno entre 100 y 125 y además esté sin medicamentos. Entonces, hablar de recurrencia, estamos hablando de un paciente que ya logró esa remisión después de su cirugía bariátrica y requiere la reintroducción de medicamentos para el control de los niveles adecuados de glucosa o tiene valores de glucosa en ayuno mayor a 126 o de hemoglobina glicosilada mayor a 6.5%. En el caso de la hipertensión, para hablar de remisión de hipertensión posterior a cirugía bariátrica o metabólica, estamos hablando que requerimos 2 medidas de tensión arterial menores a 140/90 con una semana de diferencia y que además se encuentre sin medicamentos. La reaparición de hipertensión después de haber logrado esa remisión, entonces hablamos de recurrencia de la comorbilidad. Y en el caso de dislipidemia, pues tenemos el corte de colesterol mayor a 200, triglicéridos mayor a 150 o el HDL menor a 40. El hecho de que vuelvan estos valores después de que ya se hayan normalizado, entonces hablamos de una recurrencia de esa dislipidemia. Siguiente. Ahora bien, para hablar en la falla en la pérdida de peso, la realidad es que existen múltiples definiciones. Entonces quería presentarles este estudio de una revisión sistemática en donde se incluyeron 60 estudios distintos y el único objetivo era evaluar cómo cada grupo analiza y clasifica su falla en la pérdida de peso. En los 60 estudios los autores concluyen que lo más común es encontrar como definición un paciente que no alcanza ese 50% de la pérdida del exceso de peso con o sin un índice de masa corporal mayor a 35, con un punto de corte a los 18 meses postoperatorios. Siguiente. Entonces, volvemos a nuestro diagrama y vemos que falla en pérdida de peso lo vamos a definir bajo ese criterio. Sin embargo, existe también la tendencia, algo más reciente, a definir o a poner un corte distinto para los procedimientos que sean puramente restrictivos, por ejemplo, una manga gástrica, y clasificarlo como a los pacientes que no logren al menos el 25% del exceso de pérdida de peso en 2 años.
En cuanto a reganancia de peso, el criterio más aceptado es un aumento del 10% del peso después de haber cumplido el peso nadir más bajo y después de además haber logrado al menos el 50% de la pérdida de peso. Siguiente. Ahora bien, ¿qué pasa cuando falla un bypass gástrico? Entonces, un bypass es uno de los procedimientos más realizados. La IFSO nos dice que entre el 2014 y el 2018 fue el procedimiento más realizado en América y en Europa. Tradicionalmente es considerado el gold standard de la cirugía bariátrica y metabólica, y a pesar de eso, es un procedimiento que falla entre un 15 y un 33% de las veces. Y lo que es interesante es que de todos estos pacientes que tienen una falla en el tratamiento, solamente un 20% van a presentarse a una nueva cirugía. Y esto que es aún más importante es que hasta un 40% de los pacientes que tienen una falla en su bypass gástrico en realidad no tienen una causa anatómica para la falla en el tratamiento. Y ahí es donde entra la importancia de los equipos multidisciplinarios. Bien. Ahora bien, clasificando las fallas en el bypass gástrico, las vamos a dividir en anatómicas y no anatómicas. Las no anatómicas, pues principalmente nutricionales, psicológicas y de comportamiento, o los episodios de polifagia o hiperfagia, que se pueden subclasificar según el tipo de alimentación que tengan los pacientes. Y lo que es motivo de la plática del día de hoy, las fallas en bypass gástrico clasificadas anatómicas. Es decir, ¿qué puede pasar? Y la mayoría de artículos, ¿cómo clasifican esto? Si es que hay una dilatación de la gastro y una anastomosis, si es que hay una dilatación del pouch, si es que tenemos una fístula gastrogástrica, o hay algo de controversia o hay algo de alteraciones en la longitud de las asas. Bien. Si abrimos un poco más de este diagrama, podemos ver que para la dilatación de la gastroinostomosis, los métodos principales que podemos utilizar son tanto endoscópicos como quirúrgicos. Si hablamos de endoscópicos, principalmente hablamos del TOR o de la escleroterapia con argonplasma. En los métodos quirúrgicos podemos hablar de hacer una resección y una nueva gastroinostomosis. Y existe también la opción de colocar una banda, tanto ajustable como no ajustable, sobre esa gastroinostomosis. En cuanto a la dilatación del pouch, nuevamente métodos endoscópicos y métodos quirúrgicos. Entre los métodos endoscópicos, lo más común, el overstitch, el Apolo, muy en boga actualmente, y otros métodos que en realidad se usan menos, que se basan en plicaturas endoscópicas, que son el Rhodes y el Stomafix. Cuando encontramos una fístula gastogástrica, la opción tenemos primero valorar si requiere un tratamiento quirúrgico, un tratamiento endoscópico, o podemos manejarlo de manera conservadora. Si optamos por métodos endoscópicos, tenemos la opción de colocar stents. Y si esa fístula es menor a 10 milímetros, la literatura nos dice que podemos utilizar sutura endoscópica y hasta clips. Y en cuanto a la longitud de asas, las opciones que tenemos de manejo son probablemente hacer o un bypass gástrico distal o una conversión de ese procedimiento a un switch duodenal o un SADIS. Siguiente. Este es una revisión sistemática y metaanálisis publicada en el 2021, que incluyó 41 estudios con un total de 1.403 pacientes y con la finalidad de evaluar los efectos de la cirugía de revisión posterior a una falla en bypass gástrico. Utilizaron pruebas de heterogeneidad y los 41 artículos que incluyeron los dividieron en 6 categorías. Bien. Estas son las 6 categorías que utilizaron. Vemos que lo más común que encontraron como para revisión de bypass gástrico fue con un 26.2%, tanto la distalización de asas como la remodelación del pouch y la gastroinoanastomosis, seguido de un 19% de casos en donde se colocó bandas ajustables o no ajustables, y seguido de un 9.5% de casos en donde se hizo o una conversión a switch o SADIS, donde se hizo una distalización, además de una colocación de banda o remodelación del pouch y la gastro 1, o 9.5 para métodos endoscópicos. Siguiente. Los autores nos presentan nuevamente una tabla en donde analizan en todos los estudios que incluyeron en su análisis cuantitativo cuáles son las definiciones que se utilizan para reganancia de peso. Y podemos ver que nuevamente no existe un consenso, a pesar de que la más común es justamente estos pacientes que no llegan a ese 50% de la pérdida del exceso de peso, con un 40.7%. Sin embargo, existen múltiples definiciones todavía. Siguiente. Podemos ver que ellos clasifican además todos los artículos según la etiología a la que se atribuye la falla en el tratamiento de ese bypass gástrico. Podemos ver que lo más común que encuentran es como etiología la dilatación del pouch, y podemos ver que sigue en etiología la presencia de fístulas gástricas. Las siguientes etiologías son bastante similares en frecuencia, sin embargo, lo que pasa es que la definición no está necesariamente establecida. Entonces podemos ver en la tabla de la izquierda de su pantalla cómo toman dilatación de la anastomosis sin necesariamente tomar un valor, el criterio de que la anastomosis esté amplia o
o también toman un criterio más específico algunos artículos, una gastroyuno mayor a 1 centímetro, mayor a 1,5, mayor a 2 centímetros. Lo mismo para el pouch, si tomamos en cuenta mayor a 30 milímetros, mililitros, perdón, o un pouch mayor a 120 mililitros. Entonces, estas son un poco las etiologías que encuentran y podemos ver que en general se refieren principalmente a o el pouch o a la gastroinoanastomosis. Siguiente. Nos presentan este forest plot en donde podemos ver que clasifican todos los estudios y los dividen según el tipo de procedimiento que se hizo para la revisión y podemos ver una clara tendencia en donde los procedimientos de distalización, que son el tercer grupo del forest plot, todos se encuentran hacia la izquierda de la línea de no significancia, demostrando una adecuada pérdida de peso. Este es el gráfico a 12 meses. Podemos ver que el caso de las bandas, por ejemplo, igual se mantienen hacia la izquierda, sin embargo, algunos de los estudios tocan la línea de no significancia. Podemos ver que el caso de los métodos endoscópicos, que está acá en cuarto lugar, todos los estudios tocan la línea de no significancia. Y el caso final que encontramos, que es de la remodelación del pouch o la gastroyeyuno, los resultados se encuentran sobre los niveles promedio, que sería la línea punteada roja, y algunos de los estudios tocan la línea de no significancia. Siguiente. Es el mismo forest plot, pero con seguimiento a 3 años. Vemos que hay menos cantidad de estudios que mantengan ese seguimiento. Sin embargo, se puede ver la misma tendencia en donde las conversiones a SADIS o a switch duodenal se mantienen bajo el promedio de pérdida de peso y además se mantienen lejos de la línea de no significancia, lo mismo que ocurre para la distalización de asas. Los otros métodos podemos ver que individualmente uno que otro topa la línea de no significancia o tienen valores sobre la línea del promedio global. Siguiente. Podemos ver que es del seguimiento a 5 años, podemos ver nuevamente que hay menos estudios, pero a pesar de eso, todos los que tienen seguimiento 5 años encontrados en este metaanálisis, todos están bajo la línea de no significancia. Sin embargo, los que se mantienen bajo el promedio, en realidad son solamente los de distalización, como podemos ver aquí. Siguiente. Nos presentan esta gráfica muy valiosa en donde hacen un seguimiento del índice de masa corporal. Siguiente. En donde hacen un seguimiento del índice de masa corporal desde el momento de la revisión hasta 5 años postoperatorios. Y podemos ver como todos los métodos al año tienen una disminución importante desde el índice de masa corporal. Sin embargo, la mayoría de métodos tienen un repunte en el índice de masa corporal. Sin embargo, cuando vemos la línea de color lila que se refiere a la distalización o la línea de color celeste que se refiere a la distalización más algún otro método para la gastroyeyuno, podemos ver que la tendencia es a que se mantengan una disminución progresiva del índice de masa corporal a lo largo de los 5 años de seguimiento. Siguiente. Con todo esto, los autores concluyen que todos los métodos en general utilizados para revisión de bypass gástrico por reganancia de peso han demostrado ser efectivos, que los métodos endoscópicos tienen el menor efecto en la pérdida de peso, que el bypass distal y la conversión a SADIS o a switch tienen un mayor efecto en la pérdida de peso y que se recomienda adoptar la conversión a switch o a SADIS en los centros que tengan una capacidad de seguimiento a estos pacientes, que la reversión a bypass distal no tiene dificultades técnicas como tal y que sus resultados son aceptables, que el uso de bandas para ellos se considera un método anticuado en la actualidad y que además no existe tantos datos respecto a las complicaciones que estas generan. Y por ende concluyen finalmente que el bypass distal y la conversión a switch o SADIS debería ser el procedimiento considerado como de elección para los casos de falla en tratamiento y reganancia de peso posterior a un bypass gástrico. Siguiente. Bueno, continuando un poquito con el diagrama que comentaba el doctor Andrés Troya, yo soy el doctor Juan Pablo Fernández, vamos a revisar un poquito de los artículos relacionados con los tratamientos endoscópicos menos invasivos. Este es un estudio interesante que se realizó en el 2020 de la comparación de un procedimiento TOR versus un TOR más argón con plasma. Como sabemos, pues el TOR ha sido utilizado para frenar esta recuperación o esta reganancia de peso después de un bypass gástrico en Rux, y en este estudio pues realizaron un metaanálisis para resumir la eficacia y la seguridad de ambas técnicas utilizadas, tanto el TOR simple como el TOR con argón en plasma. Como métodos utilizaron bibliografías en bases de datos de publicaciones hasta febrero del 2020 para ver si había algún estudio relevante que les ayudara un poquito. Y como resultados, bueno, tuvieron algunos de interés en los cuales el porcentaje de pérdida de peso corporal total, el diámetro de la anastomosis gastroyeyunal y los eventos adversos fueron tomados en cuenta para
ser estadísticamente importantes. Eh, Se realizó también una metaregresión para identificar las asociaciones del diámetro de la anastomosis gastroyeyuno la pérdida de peso de los pacientes. En este estudio se incluyeron 9 estudios con nada más procedimiento de TOR y 7 que estuvieron con TOR y argón en plasma. Eh, los estudios que se realizaron con TOR, los pacientes fueron varias sesiones, mientras que los que simplemente tenían solamente usar TOR, era solo una sesión, y los que necesitaban TOR más plasma, pues sí lo tuvieron que hacer en varias sesiones. Realmente como eventos adversos, solo vieron algunos con TOR y argón en plasma, pero fueron realmente algo leve, como dolores abdominales, náuseas o vómitos, que fueron pues realmente solucionados con medicamentos por vía oral. Eh, Todos los estenosis que pudieron ver con los tratamientos de TOR con argón en plasma fueron después tratados con éxito mediante dilataciones endoscópicas o tratamientos conservadores. Y en conclusiones llegaron en este artículo que este metaanálisis demuestra que tanto el TOR como el TOR con argón en plasma van a ofrecer una frenada de esta reganancia de peso en pacientes de bypass gástrico en Y de Rux, y pues que son realmente un método seguro y que puede ser realmente comparable. Eh, lo que comentábamos, realmente el TOR con argón, la única diferencia fue que necesitó de varias sesiones para llegar al resultado ideal. También fue una de las identificaciones o de lo importante del estudio fue ver el cambio del diámetro de las anastomosis gastroyeyuno que podrían ser de utilidad en estudios posteriores. Este otro estudio un poquito más reciente, del 2024, donde se hizo un estudio prospectivo de TOR después de una reganancia o una insuficiencia de pérdida de peso en un bypass gástrico en Y de Rux. Fue hecho en Francia y como métodos pues realizaron un estudio prospectivo, multicéntrico, simple ciego y aleatorizado en pacientes que tenían esa reganancia de peso después de un bypass gástrico en Y de Rux. Compararon un grupo de pacientes que tenían el grupo TOR, que les habían realizado el procedimiento, contra un grupo simulado o un grupo que solo llevaba el apoyo nutricional. El objetivo principal de este estudio fue evaluar realmente cuánto era la pérdida de peso en el porcentaje del exceso del peso a los 12 meses en ambos grupos. Los resultados que empezaron a observar, pues fue que desde enero del 2015 hasta enero del 2019, 73 pacientes los tomaron al azar en 4 centros bariátricos diferentes y de estos 50 pacientes, 44 fueron mujeres, 6 hombres y todos tuvieron un índice de masa corporal promedio de 40,6. A los 12 meses el exceso de peso perdido promedio fue significativamente mayor en el grupo de TOR con el grupo simulado o el grupo impostor que solo llevaba el apoyo nutricional. Realmente el grupo de TOR tuvo el 20% nada más tuvieron efectos adversos que también se resolvieron sin ningún problema eh, con analgésicos vía oral. Eh, Hubo algún evento un poquito más importante, como una perforación de la anastomosis gastroyeyunal, que pues llevaron a que se detuviera un poquito la finalización de ese procedimiento. Este es otro estudio, es una revisión sistemática y un metaanálisis de la eficacia de TOR en pacientes también con reganancia de peso en bypass gástrico en Y de Rux. Aquí se realizó también un metaanálisis para evaluar la eficacia y la seguridad de TOR en pacientes que tenían pues esta reganancia de peso en pacientes con bypass gástrico previo con Y de Rux. Realizaron una búsqueda exhaustiva en varias bases de datos como PubMed, Google, Medline, Scopes, Web of Science, y los resultados que empezaron a ver aquí, pues los primarios fueron evaluados con éxito y la pérdida de peso absoluta y el porcentaje de pérdida de peso total a los 3, 6 y 12 meses después del procedimiento fueron importantes. Los resultados secundarios evaluados que también incluyeron fueron los eventos adversos y los subtipos que tuvieron asociaciones a la dilatación de esta anastomosis gastroyeyuno y el porcentaje de peso de pérdida total.
En este estudio se incluyeron 13 estudios sobre más o menos 850 pacientes. La tasa agrupada de éxito fue más o menos del 99,89% y la pérdida de peso absoluta a los 3, 6 y 12 meses fue más o menos de 6 a 14 en los 3 meses, de 10 a 15 a los 6 meses y de 7 a 14 kilogramos en los 12 meses. Eh, bueno, aquí en el flúor podemos observar cómo la tasa agrupada de éxito fue más del 99,89% y que tiene un valor de heterogeneidad en la pérdida de peso de los resultados que pues realmente pues, no son concluyentes, sobre todo aquí en la pérdida de peso a los 12 meses en el Sword Spot. Como conclusiones, bueno, llegaron a que TOR es un procedimiento mínimamente invasivo, que puede ser seguro, que puede ser factible para estos pacientes que tienen una reganancia de peso posterior al bypass gástrico en Y de Rux y que pues no pueden someterse o no desean someterse a una intervención quirúrgica debido a algún aumento en sus morbilidades o mortalidades. Y también, pues, TOR muestra unos resultados prometedores a corto plazo, pero obviamente se necesitan más estudios a largo plazo de este procedimiento para tomarlo un poquito más en serio. Y continuamos con este metaanálisis en donde lo que hacen es analizar específicamente las distalizaciones, una revisión sistemática y metaanálisis con el objetivo de evaluar la pérdida a corto y a mediano plazo de los distintos tipos de distalizaciones y como objetivo secundario, pues valorar complicaciones, resolución de comorbilidades, hipoalbuminemia y casos de revisión. Hacen múltiples análisis de subgrupo, sin embargo, esto es muy valioso en donde todos los casos los dividen a los que fueron utilizados un tal menor a 300 y mayor a 300 con la idea de buscar asociación a malnutrición proteica. Siguiente. Nos presentan un poco todos los tipos de distalizaciones. Tenemos esta que es el tipo de distalización más común, que es la tipo 1, en donde se hace una distalización de la asa biliopancreática. En esencia lo que se hace es una división distal del asa alimentaria y se realiza una anastomosis posterior en un punto que se selecciona en función de la cantidad de centímetros que se decida agregar a la asa biliopancreática. Siguiente. Este es el segundo tipo de distalización, se divide en 2A y en 2B. Este lo que hace es una distalización de la asa alimentaria. Tenemos la primera opción, hacerla mediante un desmantelamiento de la trifurcación o la Y1 y Y1 y una nueva anastomosis con la idea de aumentar el asa alimentaria. O podemos hacer lo que se hace más común y es más sencillo, es hacer una división en la porción distal de la asa biliopancreática y anastomosarla en una porción o en un punto posterior con la finalidad de agregar esa cantidad de centímetros a la asa alimentaria. Siguiente. Tenemos las distalizaciones tipo 3, que si bien en 3A y en 3B, estas lo que buscan es hacer una distalización de ambas asas, tanto biliopancreática como alimentaria. La de menor riesgo es la tipo 3A, porque esta tiene 2 puntos de división y 2 anastomosis, mientras que la 3B lo que hace es un desmantelamiento de la Y1 y una anastomosis, un punto de división posterior y 3 anastomosis distintas. Siguiente. La distalización tipo 4, esto es lo que se utiliza cuando ya tenemos un bypass que es de asas largas y necesitamos distalizar alguno de los dos componentes. Entonces, en la tipo 4A tenemos un bypass que tiene un asa alimentaria larga y lo que tenemos que hacer es una distalización de la asa biliopancreática. Y en la tipo 4B ya tenemos un asa biliopancreática larga y necesitamos hacer una distalización de la asa alimentaria para elongar esa asa alimentaria. Esto es importante, los autores hablan de que este método en realidad lo encontraron solamente en un artículo y fue de alto riesgo. Siguiente. Como resultados, el 71,5% de las revisiones son una distalización tipo 1, seguido de una distalización tipo 3, es decir, distalizadas las dos asas, con un 28,6%. Esto es interesante, 2 estudios realizaron distalización, además de otro procedimiento, sea remodelación del pouch, picatura o colocación de bandas. Encontraron una mortalidad de 3 pacientes asociada a la cirugía, principalmente por malnutrición proteica. La complicación temprana más común fue obstrucción intestinal y hubo 3 casos de fugas, de los cuales 2 fueron pacientes que se les hizo una distalización y además hubo que hacer un retiro de una banda erosionada. Siguiente. En cuanto un poco a remisión, posterior a la distalización, la remisión de diabetes fue del 69,9% y de hipertensión del 58,8%.
Hasta un 19.9% de los pacientes requirió una cirugía de revisión o una colocación de una gastrostomía para manejo de malnutrición proteica. La incidencia de hipoalbuminemia fue de 32.1% y el riesgo de hipoalbuminemia fue mucho mayor en los pacientes que sufrieron distalización tipo 3, es decir, al distalizar tanto biliopancreática como alimentaria, versus tipo 1, que es solamente distalización de asa biliopancreática, y esto fue estadísticamente significativo. Además, encontraron que la cirugía de revisión, que cuando dividimos a todos estos casos con un tal menor a 300 centímetros o mayor a 300 centímetros, es mucho más común que se sometan a cirugía de revisión cuando el tal es menor a 300 centímetros, en un 25.1% de los casos versus un 7.4% de los casos, además con una P estadísticamente significativa. Además, encontraron que el dejar un menor tal no se asocia a mejor pérdida del exceso de peso a corto ni a mediano plazo, y sí se asocia a que los pacientes requieran una cirugía de revisión por una malnutrición proteica. Encontraron también que la mayor edad y la buena respuesta a la cirugía índice ofrece mejores pérdidas del exceso de peso en la cirugía de revisión. Siguiente. Nos presentan estos forest plot en donde de manera global la pérdida de exceso de peso a corto plazo es del 48.6% con todos los tipos de distalización. Tomaron corto plazo como un año y la pérdida a mediano plazo está alrededor del 50.8%. Tomaron 3 años como mediano plazo. Siguiente. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de otro artículo que nos pareció muy interesante agregar, ya que es de los primeros estudios aleatorizados analizando dos técnicas diferentes de bypass gástrico en Y de Rux basados en la longitud de la rama biliopancreática. Este estudio pues fue realizado en México por el grupo del doctor Serweg y es un estudio reciente del 2021 en el cual pues realmente se toca de manera muy interesante el papel que ha tomado la rama biliopancreática en la pérdida de peso y en el control de la comorbilidad. Como ya sabemos, pues esto ha ganado una atención importante debido a que parece tener un impacto positivo en base a la distancia o la longitud que dejamos de la rama biliopancreática. El objetivo de este estudio fue comparar realmente los resultados de a 12 meses de bypass gástrico biliopancreático en ramas estándar, que fue el grupo 1 versus el grupo 2. Las ramas biliopancreáticas fueron de 50 centímetros y 200 centímetros y las ramas alimentarias de 150 centímetros y 50 centímetros respectivamente. El lugar donde se realizó, bueno, fue en el Centro Médico de Referencia Académica de la Ciudad de México, en un entorno totalmente público. Y como método se eligió un estudio aleatorizado con pacientes sometidos a ambos tipos de cirugías, todo en centros del 2016 al 2018. Y el análisis incluyó una pérdida de peso de control de comorbilidades como diabetes e hipertensión, un panel bioquímico y resultados tanto operatorios como las complicaciones que se observaron. Y pues aquí vemos en la tabla 1 como solamente en el HDL y la estatura hubo una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, en el resto de características basales pues no tuvieron alguna diferencia que arrojara importante. En estos resultados pues incluyeron a 210 pacientes, 105 en cada grupo. Casi todos los datos al principio fueron homogéneos. La mayoría fueron de sexo femenino, comprendiendo más o menos el 86.1% de los casos con un índice de masa corporal promedio de 43.5. Los resultados pues, de comorbilidades, tanto los datos quirúrgicos y las complicaciones que se fueron presentando, fueron similares realmente en ambos grupos. Y bueno, como conclusiones, pues llegaron a que el bypass gástrico en de Rux con 200 centímetros de longitud de extremidad biliopancreática, comparado y con rama digestiva de 50 centímetros, comparado con la corta, induce mucho más pérdida de peso a los 12 meses. Y también observaron pues mejoras en el nivel de la hemoglobina glucosilada a los 12 meses y ambos procedimientos tuvieron un impacto similar en cuanto a comorbilidades, la tasa de complicaciones y la disminución de las proteínas séricas. Este es otro metaanálisis de los más recientes que analiza también las técnicas para revisión de bypass gástrico. Incluye un total de 39 artículos para el análisis cualitativo. Siguiente.
Esta es la primera tabla que nos presentan. Ponle el siguiente. Perfecto, ahí está un poquito más grande. Esta nos habla el porcentaje de peso total perdido a 12 meses y clasificado según la técnica escogida. Podemos ver que los métodos endoscópicos, como es lo primero, el argón plasma y además del TOR, se encuentran muy cercanos a la línea de significancia y con valores un poco más bajos. Podemos que al combinar los dos aumenta un poco el porcentaje total de peso perdido. Podemos ver que la revisión de Paucho de GastroI aumenta un poco más al año y podemos ver al final cómo las distalizaciones todas se encuentran con mejores porcentajes de pérdida de peso a 12 meses. Siguiente. Este es el seguimiento a 36 meses, en donde podemos ver la misma tendencia, en donde los métodos endoscópicos se encuentran con menos porcentaje de pérdida del exceso de peso. Además del estudio que incluye de argón plasma, toca la línea de no significancia. Y podemos ver esta misma tendencia respecto a que los estudios enfocados en distalización de asas, todos mantienen mejores porcentajes de pérdida de peso a 36 meses. Siguiente. Y este es el seguimiento a 60 meses, en donde pues ya tenemos mucho menos estudios que hacen ese seguimiento tan largo. Sin embargo, se mantiene esa misma tendencia en donde los mejores porcentajes de pérdida total de peso se encuentran en los pacientes sometidos a distalización de asas. Siguiente. Nos muestran estas gráficas donde es el seguimiento del índice de masa corporal dividido entre los procedimientos quirúrgicos en el A y los procedimientos endoscópicos en el B. Podemos ver cómo nuevamente en este estudio todos los procedimientos a los 12 meses tienen una importante disminución en el índice de masa corporal. Sin embargo, la tendencia se mantiene solamente en los casos de conversión a switch duodenal y en los casos de distalización se mantiene hasta los 60 meses. Abajo en la gráfica para los procedimientos endoscópicos podemos ver que nuevamente todos tienen una pérdida en los primeros 12 meses, sin embargo tienen una reganancia a lo largo del tiempo. Siguiente. En esta tabla podemos ver en valores específicos del porcentaje total de peso perdido clasificado de 12 a 60 meses. Podemos ver que para los métodos endoscópicos los valores oscilan entre 1 y 6% en los distintos tiempos de seguimiento. Y podemos ver que, por ejemplo, para la colocación de bandas, los valores van más o menos entre 13 y 23%, y que los mejores valores y que además se mantienen son para la distalización de asas, que oscilan entre 19 y 23.6% y se mantienen a 60 meses incluso hasta un 21.5%, y que los valores para la conversión a un switch son muy buenos, sin embargo, en este caso solo encontraron seguimiento a 24 meses. Siguiente. Nos presentan esta tabla de complicaciones que también es muy valiosa y podemos ver que las complicaciones son mucho más comunes en los casos de distalización con un 51.8%, seguido de la colocación de bandas, tanto ajustables como no ajustables, se ha incluido, o sumado a una remodelación del pouch que tiene un 40% o solamente la colocación de bandas con un 39.3%. Podemos ver que los métodos endoscópicos, sin lugar a duda, tienen menores porcentajes de complicaciones. Y esta parte que también es sumamente interesante, el porcentaje de reoperación en las bandas está en 41.4% y la reoperación en bandas con remodelación de pouch está en 17.3%. Y la distalización tiene una tasa de reoperación del 21%. Y lo que es interesante es que hasta un 15% requieren una proximalización o una revisión de ese procedimiento. Siguiente. Con esto concluyen que los métodos endoscópicos muestran efectos pequeños a corto plazo, que la revisión del paucho de la gastroenteritis es efectiva, sin embargo, solamente a corto plazo, que la colocación de bandas provee una pérdida de peso mantenida a largo plazo, sin embargo, hasta un 25% de los casos requieren operaciones y hasta un 14.4% requieren retiro de esa banda, que la distalización mantiene buena pérdida de peso a largo plazo, sin embargo, hasta un 18% tiene una incidencia de alteraciones nutricionales severas, y que el 21% de esas distalizaciones requirieron reoperaciones. Y el tener un TAL mayor a 300 centímetros disminuye el riesgo de desnutrición y de reoperaciones, y que las conversiones a switch duodenal mantienen una buena pérdida de peso a mediano plazo. Sin embargo, sí se recomienda o se habla de que es un procedimiento de alta complejidad y que requiere de centros de alto volumen. Siguiente. Como conclusiones generales a nuestra revisión de la literatura, los métodos endoscópicos para revisión de bypass gástrico muestran efectos a corto plazo y bajas tasas de complicaciones.
La distalización de asas y la conversión a SADIS o switch duodenal son procedimientos con mejores pérdidas de peso que además se mantienen a largo plazo. Sin embargo, hay que recordar que son procedimientos que como cirugía índice ya tienen un alto nivel de complejidad, por lo cual como cirugía de revisión requieren de centros de alto volumen. Que un tal de 300 centímetros disminuye el riesgo de desnutrición y reoperaciones, por lo cual al considerar una distalización deberíamos asegurarnos de mantener un tal mayor a 300 centímetros y que es imprescindible estandarizar y validar las definiciones de pérdida de peso, éxito y falla en la cirugía bariátrica con la finalidad de que a futuro podamos tener resultados más unánimes y comparativos a nivel mundial. Muchas gracias. Esta es la revisión que habíamos preparado nosotros. Agradecemos nuevamente al hospital, al Instituto de Nutrición por su caso y pues estamos listos para cualquier pregunta. Muchísimas gracias por la presentación, doctor Juan Pablo y doctor Andrés, de bastante buen nivel. Y bueno, pues ahora sí pasamos a la serie de preguntas y comentarios. Por favor, para llevar un orden, como ya lo habíamos comentado, hay que levantar la mano. Se lo pueden poner ahí en reacciones para que puedan levantar la mano y darles el orden, ¿no? Pues mientras alguien levanta la mano, me gustaría preguntarles a ustedes sobre revisión de bypass y reflujo. ¿Vieron algo al respecto? ¿Alguien me pudiera hacer algún comentario al respecto? Sobre si tengo un paciente con bypass gástrico y a los 2, 3 años después de cirugía de bypass gástrico, revisión por reflujo con bypass gástrico. Es una duda personal si alguien lo ha revisado. O lo revisaron pues durante el... Yo bueno, de lo que he leído es que sobre todo es importante hacer eh, un diagnóstico de si el paciente cuenta o no con una hernia yatal, porque, a ver, en un principio cuando se realiza la cirugía primaria, si el paciente cuenta con una hernia yatal que es grande, mayor a 4 centímetros, si no se hace la reparación en el momento de la cirugía primaria, es muy probable que si el paciente tiene enfermedad por reflujo, a pesar de que se realice un bypass, el paciente continúe con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Eso es algo de lo que hemos revisado. De acuerdo, doctor Flavio, muchas gracias. Sí, se me hace muy interesante el tema, digo, a lo mejor es tema para otra sesión, pero luego que tanto remodelar el pouch, si es que tiene mucha capacidad y también se está provocando reflujo, si está migrado o no, si qué tan distal están las asas, etcétera. Muy interesante. Muy bien, no sé si alguien tenga o no sepa levantar la mano y por favor, dígalo si quiere hacer alguna pregunta. Por ahí tiene abierto el micrófono Samuel Ordóñez, no sé si quieres. Perdón, yo soy el adscrito de la Instituto Nacional de Nutrición y Ah, ¿qué quería tal? solamente Sí, aportar un adelante, poco Samuel, por a favor. esa pregunta del bypass con reflujo. Muchas veces los pacientes, o sea, sabemos que el bypass es un procedimiento antirreflujo per se, ¿no? De hecho, es el de elección. Pero también hemos encontrado que a pesar de haber hecho este procedimiento a largo plazo, los pacientes siguen teniendo síntomas. Y se ha asociado mucho a trastornos de la motilidad tanto esofágica como gástrica, ¿no? Y esto lo hemos visto a través tanto de pH confirmado por pHmetrías y por manometrías, ¿no? Entonces, muchos de estos casos son refractarios al tratamiento para reflujo en obesidad, muchos tienen trastornos en la motilidad esofágica, ¿no? Entonces, son casos complejos que tenemos que manejar con los expertos en trastornos de motilidad para dar el manejo correcto. Muchas gracias, Samuel. Bien, tenemos una levantada la mano de Adriana Santos Mansur. Adelante, Adriana, por favor. Hola, buenas noches. Yo soy fellow Buenas. de cirugía bariátrica del siglo XXI y hablando al respecto un poquito de esto del reflujo post-bypass gástrico, de acuerdo con lo que dice el doctor Samuel y Flavio, sí, hice por ahí una revisión como del tema y además de esto de que se tiene que hacer un protocolo completo preoperatorio, bueno, un protocolo bastante más extenso, incluyendo, como dice Samuel, manometría, pH. Y curiosamente se salió por ahí un algoritmo en 2024
donde recomendaban además estudiar la incidencia de reflujo biliar en estos pacientes, como otra causa importante de pacientes que tienen sintomatología de reflujo post-bypass gástrico, ¿no? Porque totalmente de acuerdo, se considera per se un tratamiento para pacientes con obesidad y reflujo, pero en estos casos que no es tan alta la incidencia, lo reportaban creo que alrededor de 4 a no recuerdo bien los números, pero recomendaban siempre tratar de buscar que no sea una causa de reflujo biliar y en este caso descartar que no haya una fístula pouch gástrica, una estenosis de la gastroyeyuno como causas de reflujo biliar post-bypass gástrico. Un tema bastante interesante que sin duda pues sí requeriría como toda una sesión mucho más compleja, pero también con ahí algunos estudios recientes muy interesantes de cómo hacer el protocolo diagnóstico. Gracias. Adriana, muchísimas gracias por tu comentario. La verdad es que sí. Y no quiero desviar el tema precisamente con ese comentario que hice de bypass y reflujo. No veo otra mano levantada, pero ¿qué pensarían sobre la complejidad? Digo, ustedes presentaron, Flavio y Melba, un caso y es una cirugía compleja la de revisión de bypass. Y a lo que ustedes nos presentaron, Andrés y Juan Pablo, y las complicaciones que puede haber. ¿Cómo ven al respecto y es una opinión también muy personal, de que yo a veces siento que no le hemos dado todo el apoyo al paciente con respecto a todo lo que está relacionado alrededor de la cirugía? Si hacemos una buena cirugía, puede haber falla técnica, lo diagnosticamos endoscópico, estudios radiológicos, pero si la anatomía se ve más o menos bien, las asas tienen una buena distancia, a veces el paciente lo que requiere es un reencarrilamiento hacia un tratamiento multidisciplinario adecuado. Y luego en la actualidad, con los nuevos medicamentos de agonista receptor de GLP-1, yo creo que se abre toda una ventana de posibilidades para el manejo de los pacientes que tienen falla, por ejemplo, en la pérdida de peso o en la reaparición de comorbilidades. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que me, me tomo la libertad de responder primero. Creo que justamente esa parte es sumamente importante y creo que hay que considerar que el paciente que se somete a una cirugía de revisión es un paciente que tiene que ser valorado por un equipo multidisciplinario. Vimos en la revisión que hasta un 40% de los casos no se les encuentra una causa anatómica tan clara. Y las tendencias actuales el ambiente, digamos, la forma en la que se alimentan estos pacientes, la realidad es que muchas veces requieren un abordaje muy importante de comportamiento antes de lanzarnos a hacer una distalización o lanzarnos a hacer un método quirúrgico o endoscópico, el que sea que tengamos de revisión. Entonces, y creo que es sumamente importante. Nosotros en Vallarta sí hemos tenido casos de reganancia de pacientes con bypass y hemos tenido la oportunidad de utilizar justamente GLP-1 con excelentes resultados. Y además de poder ver justamente el efecto al utilizar GLP-1 nuevamente estos pacientes poder entrar on track, por así decirlo, y poder nuevamente retomar las riendas de agarrar todo el apoyo multidisciplinario del paciente y agarrar el volver a someterse al protocolo y poder recuperar o bajar nuevamente un poco ese peso para justamente dejar la distalización o cualquier procedimiento en general como el siguiente paso, habiendo descartado todas las opciones pues no quirúrgicas, ¿no? Totalmente, ¿no? Porque, bueno, digo, yo estoy en un medio privado ahorita, pero de todos modos me llegan pacientes que los iban a revisar y la verdad es que después de hacerles estudios, pues no tiene una causa realmente justificable y lo único que necesitan, como dices, es ponerlos on track de vuelta, explicarles bien alimentación, mandarlos a psicología de vuelta, etcétera, y ponerlos otra vez en línea. No sé si ustedes de parte de Flavio y Melba o Samuel quieren hacer algún comentario al respecto. Claro. Digo, también, así como algunos cánceres escapan al tratamiento quirúrgico, van a haber algunos pacientes que a pesar de que hagamos una buena cirugía, no van a tener una pérdida adecuada de peso o van a presentar reganancia. Y esto es algo que ha sido estudiado
respecto a las secreciones hormonales, cómo se van revirtiendo con el paso del tiempo tras nuestra cirugía. Entonces, pues es también importante que si tenemos una buena cirugía y si estamos convencidos de que el paciente tiene un adecuado abordaje y seguimiento multidisciplinario, pues tampoco echarle la culpa al paciente. O sea, habrán algunos pacientes que no responderán tanto a comparación con otros. Y ese es el momento en el que, como menciona Andrés, pues podemos echar mano de los medicamentos como análogos de GLP-1. Bien, Para excelente. completar lo que dice mi compañero Flavio, en la experiencia de la clínica de obesidad del instituto, pues realmente sí tenemos todo el tiempo un abordaje multidisciplinario en el que posterior a la cirugía pues los vemos a la semana, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, al año, no solamente nosotros, sino los ve el endocrino, los ve el psiquiatra, los ve la psicóloga y los ve los chicos de nutrición. Entonces creo que tenemos todo el equipo multidisciplinario, que los pacientes sí tienen el seguimiento adecuado y nos hemos esperado el tiempo pues necesario, hemos intentado con medicamento y con otras técnicas antes de someter a los pacientes a una cirugía de revisión. Bien, bien. Ya para terminar esta parte, este comentario, o sea, la obesidad es una enfermedad sumamente compleja. Nadie cura la obesidad, ni los fármacos la curan, ni la cirugía, y nada de toda la historia que hemos tenido de respecto a cirugía bariátrica desde los 60 que empezaron con las derivaciones ileocólicas. O sea, sabemos que es una enfermedad crónico-degenerativa que la podemos remitir así como remitimos la diabetes, la hipertensión, pero que eventualmente habrá unos pacientes, un grueso de pacientes importante, que regresan a la obesidad, ¿no? Entonces, realmente nadie cura la obesidad, tratamos de controlarla, tratamos de remitirla, pero es una enfermedad sumamente compleja que necesita un abordaje multidisciplinario que el que se jacte de que con una cirugía va a remitir la enfermedad. La realidad es que no es verdad, ¿no? Entonces, este es el dilema del paciente obeso y que por eso han estado surgiendo tantas cirugías durante tantos años, porque ninguna es la que es 100% efectiva, ¿no? Tratamos de ajustar las cirugías respecto a los casos que tenemos, pero todos los procedimientos tienen pues pueden fallar, pues, ¿no? Así como pueden fallar, y eventualmente cuando salgan los análisis de los nuevos GLP-1, perdón, análogos tanto de HIP como GLP-1 y los triple agonistas que ya vienen en camino, o sea, también habrá que hacer estudios al respecto, costo-beneficio también, porque como dicen los endocrinos, ¿no? O sea, hay que tratar la obesidad como si fuera una diabetes. Entonces, ¿cuánto tiempo vas a soltarle estos medicamentos análogos, ¿no? Entonces, de por vida, ¿no? ¿Cuál es el costo de la tirzepatida en Estados Unidos? $1,000 por pluma, ¿no? Entonces, en nuestra población mexicana, ¿quién va a tener la capacidad de poder sustentar este tratamiento por any cantidad de tiempo, ¿no? O sea, es un mensaje nada más para toda la comunidad. Totalmente de acuerdo, Samuel. Sí, sí, no, y realmente, bueno, y aparte una cirugía de revisión así de bypass, pues se antoja, ¿no? Se ve bonita, como cirujanos, pues es algo que nos llama. Sin embargo, como estamos viendo, pues es una cirugía compleja que puede llevar del otro lado al paciente a desnutrición y luego lo tengas que nuevamente hacerlo más proximal porque te lo llevaste totalmente del otro lado, ¿no? Entonces, híjoles, a mí se me hace un tema súper, súper interesante, súper, o sea, como que tenemos que tener mucho cuidado con decidir la cirugía. Juan Pablo, ¿tú tienes algún comentario? No, simplemente eso, yo creo que acá lo que nos ha funcionado un poquito también es justo eso, a veces con el simple cambio de nutrióloga y que le enseñe nuevas estrategias o lo ponga en track, pues puede ser que funcione mejor o frene por lo menos la reganancia de peso en ese tipo de pacientes, porque sí, en cuantos centros realmente se hace una cirugía para hacer este cambio, o si realmente solo se remodelan pouch y anastomosis. Y pues la verdad es que sí, creo que lo que viene fuerte es justo eso, los medicamentos y junto con la cirugía, ¿verdad? Tenemos que, aunque no nos guste, ser y estar ahí con eso. Hay algunos comentarios ahí, no sé si los quieres leer. Sí, mira, hay un comentario de Manuel Vergara, dice, buen tema, la revisión
de la evidencia muy completa. Quizá un punto álgido en los próximos tiempos será qué tanta cirugía revisional se hará en pacientes con bypass de una anastomosis, que es más común día con día y a la fecha es más frecuente en nuestros centros la conversión a Y de RU. Bueno, tal vez un tema interesante para otra sesión, ¿no? ¿Qué está pasando con el bypass de una anastomosis? Ya hubo una sesión en la que hubo una discusión importante al respecto, pues me parece que la dio el Centro Médico Nacional, siglo XXI. Y dice Ricardo Cuellar, o una asa alimentaria corta que atribuye al reflujo biliar. A ver, es un tema interesante. Ustedes, el tamaño del asa biliar, ¿qué opinión tendrían al respecto? Si quieren ir primero, nutrición o el Hospital Joya, quien quiera empezar a hablar de qué tan importante ahorita es el tema del asa biliar, es dejarla corta o larga, con el tema de evitar una reoperación. ¿Qué opinas, Flavio? Eh, eh, ¿De qué tamaño dejan el asa Lo que ustedes? habitualmente hacemos en el instituto es una longitud de 1,5 metros de lasa biliopancreática y posteriormente una longitud de 1 metro de lasa alimentaria. Y como bien mencionó en la revisión Andrés, pues la longitud de lasa biliopancreática es lo que más ha demostrado beneficio o cambio respecto a la pérdida de peso en los pacientes, no tanto la longitud del asa alimentaria. Sin embargo, también pues tener en consideración la longitud total del intestino delgado, como fue el caso que acabamos de presentar, que tenía cerca de 8,5 metros de intestino, lo cual pues es también demasiado. Y es algo que creo que a futuro se debe de tener también en consideración, hacer un conteo pues, total del delgado. Muy bien, nos, excelente. De adelante, Andrés. nosotros en Puerto Vallarta hacemos de manera estandarizada los bypass con un asa biliopancreática igual de 150 centímetros y una alimentaria entre 1 y 1,20 metros, digamos. Em, Creo que es importante ahí dividir entre los casos de cirugía índice, o sea, un bypass, el primer bypass que hacemos, versus una distalización o una conversión, digamos, que ahí cambia un poquito el tema de las basas. Y en bypass en general, en los últimos años sí se ha dado mucha importancia a a la longitud de la asa videopancreática. Eh, si revisamos un poquito de la historia de la controversia de las longitudes de asas, antiguamente la realidad es que se hablaba mucho, se creía que la asa alimentaria tenía un papel mucho más importante. Sin embargo, y con análisis o sustentado justamente en niveles de GLP-1 después de las cirugías, pues se ha visto que en realidad hay un importante papel en el asa videopancreática. Entonces, pues nosotros igual le enfocamos a que esta sea de 1,50 m y sin lugar a duda creemos que es la que pues, le da poder a la cirugía, es la que le da poder al, al bypass en Y. Perfecto, pues excelentes comentarios. La verdad es que me ha gustado mucho la sesión. Ok, ya llegamos al límite de tiempo, ya estamos sobre el tiempo. Vamos a buscar que las sesiones duren 1 hora, 1 hora 15, como ahorita. No sé si quieran dar algún último comentario, ustedes, el grupo de nutrición o el grupo del Hospital Joya, digo, pues empiecen, digo, denos último comentario, alguna recomendación final para ya poder dar finalización a esta sesión. Adelante, si quieren Instituto de Nutrición y luego el Hospital Joya. Bueno, yo creo que lo importante aquí sería, primero, cuando tengamos un caso de una pérdida insuficiente de peso, descartar causas anatómicas. Una vez descartadas estas causas anatómicas, ver si el paciente tiene un adecuado apego. Y si todas estas dos situaciones están adecuadas, ya por último, como última alternativa, valorar la cirugía de revisión. Y bueno, ya dentro de la cirugía de revisión, pues tener la idea de la planeación quirúrgica que debería de estar orientada más hacia la longitud del asa biliopancreática. Yo creo que eso sería nuestro mensaje. Muchas gracias. ¿Y Sí, ustedes?
Justo comentar también de lo que hablamos un poquito de lo que está justo comentando el doctor Alberto Michel. Tuvimos la oportunidad de rotar, ahorita Andrés se encuentra allá en Tijuana y la verdad es que ahí pues aprendemos ahora sí que endoscopía bariátrica de verdad, o sea, muchos casos, el doctor Cristian hace muchísimo TOR, el doctor Alberto Michel muchísima manga endoscópica, y la verdad es que se aprende pues que es una muy buena opción, como dice aquí el doctor, realmente es algo que se debe platicar con el paciente y ver costo-beneficio, pero la verdad es que pues sí no lo debemos de dejar del lado, ¿verdad? Yo creo que eso, por ejemplo, acá en el Hospital Joya ha quedado muy en claro que nosotros debemos ya salir con estos adiestramientos básicos en endoscopía para hacer pues bariatras un poco más complejos, más completos y que podamos pues solucionar, ¿verdad? Nuestras mismas complicaciones. Excelente, muy bien. Muchas gracias, Juan Pablo, por tu comentario. Pues bien, hemos llegado al final de la sesión. Me ha gustado mucho el formato. No sé si Samuel quieres comentar algo o Fer. Agáchate. Ya se, y Cecilia por ahí comentó algo, hay que apagar el micrófono. Adelante, Samuel, ¿nos quieres dar algún comentario? Y Fer, si estás por ahí también algún comentario. No, pues muchas gracias por la invitación. Recordando que estas sesiones son para retroalimentar a nuestros fellows que ya están a punto de acabar el siguiente mes y que qué bueno que se hacen estas pláticas porque así, pues hasta cierto punto estamos conectados todos los programas del país, ¿no? Y ojalá que esto siga por mucho tiempo más porque aprende, tanto uno se actualiza como nuestros fellows también comparten el conocimiento. Muchas gracias y por la invitación. Muchas gracias, Samuel. Pues sí, me ha gustado mucho el formato. Les platicábamos que les costó un poquito de trabajo ponerse de acuerdo, dos centros, pero creo que también esa dinámica de conocerse, platicar y compartir está padre. Bueno, pues luego esperaremos ahí los comentarios de los demás. Y me gustaría, los fellows que están conectados, ya no los quise señalar, pero por ahí me hubiera gustado algunos comentarios. Ahí Daniela, Dilania, Julio, quien, este, Carla, etcétera, que hagan algunos comentarios los fellows, que precisamente como dice Samuel, es para ustedes la sesión. Bueno, para todos pues, pero está enfocada en el aprendizaje de las personas que están en el adiestramiento. Que muchas gracias por su participación, ha sido una excelente sesión, buen inicio de año y pues les mando un saludo a todos y nos vemos en la próxima sesión. Estén muy bien. Hasta luego Muchas todos. gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Una buena noche. Abrazos. Bye.